tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a Entrevista 930 aquí en Radio Monte Carlo. Hoy vamos a recibir y conversar largo y tendido con Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, una persona con la que hemos dialogado en infinidad de oportunidades. Nos unen sentimientos adversos. Siempre, cada vez que nos encontramos hacemos referencia. Gran hincha de Boys y yo gran hincha de Aguada. Exacto. Pero bueno, en verdad, en el fondo nos extrañamos un poco. Y sí, es el partido que más gracia tiene. Son ¿no? necesidades. Aparte, fanático. Sí, es de la pasión que tengo la que más me conmueve. Más que el fútbol. Más que el fútbol, sí. El Vasco tiene esa cosa. Se me ha ido más de una lágrima. ¿Y qué es un tema de barrio? ¿Es un tema de...? Sí, yo vivía en Vilar de Boy y Garibaldi, desde que nací hasta los 21 años. Y Goes está básicamente en Vilar de Boy, en el Grande, muy cerquita. Así que jugaba mucho ahí o en el Club Victoria. Y bueno, y ahí me afilió mi padre a Goes ya chico. Y de ese amor no me olvidé más. Es decir, no siempre puedo ir, pero siempre que puedo voy. Y no siempre que puedo voy a los partidos. A veces voy solo a ver el barrio, ¿no? Porque el barrio... O sea, es un tema de extrañar el barrio. Ah, sí, yo siento un amor por Jacinto Vera inexplicable. Alguna vez un compañero que escribió un libro sobre Jacinto Vera me dice, solo el que vivió acá lo puede entender. No trates de explicarlo porque es inexplicable. Lo que pasa es que, bueno, Vilar de Boy y Garibaldi están al límite. Están al límite, ¿no? Pero En realidad, Goes queda en Goes. Goes queda en Goes. Yo estaba en Jacinto Vera. Está Barrio Reus, Goes y claro, Jacinto pero Vera. Goes se construye con Goes, en cierta medida con el barrio Jacinto Vera y con la Figurita. Ahí hay 3 lugares donde hay muchos hinchas de Goes. Yo era de la parte de Jacinto Vera, pero además ahí Goes hacía carnaval en la época que el Goes se llenaba entero en carnaval, y eso era que se llenaba la cancha y las 3 tribunas, ¿no? Y apenas podías caminar la vueltita esa, atrás de la cancha de Goes, que era una cancha abierta, había un carro enorme de chorizos. La verdad que era una cosa, para un niño, una cosa fantástica. Y ahí hasta los 20 y pico de años estuve yendo. Había unos bancos de madera que yo no sé a dónde habrán ido a dar, pero unos bancos preciosos de madera. Y bueno, realmente que era una fiesta muy del vecindario. Ahí vos veías mucha gente de Figurita. Hay gente que dice, ¿no? Cuando hablamos, ya vamos a empezar con la entrevista, pero digo, cuando hablamos de tanto del tema de la seguridad, ¿cómo se ha perdido un poco eso? Y qué parte también de la explicación de esos viejos códigos que había de gente en el barrio, capaz que no todo el mundo andaba en la buena, pero con el barrio no se metía, y con la gente del barrio no se metía, y había como más convivencia de los distintos estratos sociales, porque en esos barrios vivía gente que tenía un pasar relativamente bueno, que podía de repente mandar a su hijo o a la escuela pública o a una escuela privada, y otra gente que estaba para el peso y sin embargo no pasaba nada, y nadie tenía miedo. Yo conocía, por ejemplo, sobre el barrio de Reus, cuando dio la película Reus, yo esas casas que mostraban las conocía todas, y de mi casa quedan como a 15 cuadras. Y después si pensás para el lado del Club Marne, que quedan como a 20 cuadras, el Club Marne íbamos como a jugar permanentemente con amigos que habían en el lugar, o al Club Yale. Entonces, digamos... Yale le queda un poco más cerca. Sí, pero el lugar de referencia eran 20 cuadras a la redonda. Ahora no conocen al vecino de al lado. Entonces, este es un drama existencial, porque digamos, la construcción de las confianzas, ¿cómo se dan? Yo te conozco a vos, sé tu nombre, de qué cuadro sos hincha, me haces una broma, yo a vos te encuentro, no me olvido. Ahora, si no conoces al de al lado, ¿qué broma le puedes hacer? No tenés ni idea qué es. Entonces, vamos, una cosa que yo no dejo de hacer es, una vez por semana, como mucho una vez cada 15 días, voy al barrio, doy una vuelta, me junto con algún amigo y estoy en contacto. Fíjate que ahora se va mañana o pasado un amigo a España, que tenemos 50 años de amistad. Entonces nacimos en la misma cuadra, nos construimos juntos, los dos somos hinchas de Goes, pero además nos unió la vida. Y esas cosas no se perdían. De la sociedad. Club Victoria había un cantinero llamado Griego, bueno, no se llamaba Griego, pero... Cada vez que iba al Club Victoria hacían los campeonatos, yo llegaría a jugar los campeonatos de relámpago de fútbol 5. Claro, yo jugaba. Me mataban a patadas. Era un deporte imposible ganarles.
Si ganaba, Deporte- cobraba, pero un deporte rudo. por obligación. Si se daba No. la casualidad que ganaba, te iba todo No, ahí bollado. jugaba Raúl Pereira. Ahí habían jugadores Fernando que Pereira un poco mayor que yo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo supe ir a los campeonatos de Relámpago del Victoria y la verdad, Una joya. era imposible ganar. Bueno, y ahí el griego siempre tenía un cuento positivo para hacer, ¿viste? Era un cantinero con un cuento positivo. Vos decís, eso, de última, tenía un lugar de juntar gente. Creo que el único defecto, o el fuerte defecto, que eran lugares muy machistas, ¿no? Porque eran clubes de varones, básicamente. Eso ha ido cambiando. Uno va a ver a Gómez hoy, o a Aguada, cualquiera de los dos, cualquiera que vea las tribunas, se da cuenta que Muchas mujeres. casi te diría que más de la mitad. Y eso es una buena cosa, que eso remueve la sociedad. Ahora necesitamos confraternizar más con los vecinos. Ahora, hablando del tema de las sociedades modernas, y yo en estas cosas siempre, la verdad, voy a ser sincero, casi nunca las abordo en las entrevistas porque me parece que no. Pero justamente que estamos hablando de este lado humano de Fernando Pereira, las últimas semanas se viralizó una foto de usted, locura. pero estaba en la playa como descansando como cualquier cristiano. Digo, cuando uno es víctima de eso, porque eso es ser Sí, a víctima mí de. tanto a mí no me afecta nada. ¿No? Porque gano mi salario, la gente sabe que trabajo, mi compañera es trabajadora bancaria, tenemos posibilidades de ir y lo hacemos muy pocas veces porque más por mi culpa que por la de ella, por mi dificultad. Pero es lo chatarra, ¿no? Es cuando llegas a lo peor del ser humano, es cuando decís, a este loco lo voy a pintar. Yo estaba en una playa que no solo es pública, la silla esa vale 80 pesos uruguayos, esa silla donde estaba sentado. Yo además soy antisol de niño, fíjate vos que más blanco no puedo estar. Y sin embargo viene un tipo y cree que te puede hacer daño y después hay Pero cuando miles sacó la que foto, creen cuando que... sacó la foto, No, ¿le yo dijo no algo? lo vi, No. Pero lo más insólito, después mi compañera se sintió mal, mi esposa se sintió mal, y fui a comer a un bar que salía $5 el plato, con postre y bebida. De verdad que no sé ni dónde era. Que es Cartagena. Vi la foto y dije, qué ridiculez. No, es increíble, increíble. Entonces yo digo, acá es cuando entras a lo chatarra, ¿no? Bueno, lo chatarra tiene un valor, que es ser chatarra. Digamos, ¿por qué la gente compra chatarra? Y compra chatarra. Ahora eso dura un rato también, no tiene ningún valor. Y una persona me encaró y me dice, yo no puedo creer que usted está en este bar. Usted puede ser un oligarca, le digo, pero ninguno de los dos podemos ser oligarca. Estamos comiendo en un bar que vale $5 el plato. Estando en Cartagena, $5. vino alguien a increparlo porque estaba comiendo. $5, con postre y bebida. $5 era el plato. Y él estaba en el mismo bar, o sea que estaba gastando $5. Era igual de miserable que yo, digamos, ¿no? Entonces, la persona llena de odio. Yo le hablé bien porque tengo esa cultura de hacerle pensar y creo que pensó lo suficiente y lo hice meditar. Le digo, ¿cuál es la diferencia entre vos y yo? Porque vos sí y yo no. Y la verdad que no tenía una explicación más que un odio que le han inculcado, no se sabe de qué, que es esa subjetividad negativa que yo digo que parte de algunos bolazos de Novik, pero no es el único, ¿no? Que si ahí están los indigarcas, yo qué sé, cuando querés acordar sos un oligarca. Y lo que tengo es un buen trabajo, digamos, no más nada. Y soy austero. En el PIT se ríen por la austeridad, porque claro, si voy con mi compañera capaz que me cuido un poco más, pero si voy solo, saben mis amigos y mis compañeros que voy a esos boliches que valen 300 pesos el plato. Entonces, digamos, pasó, para mí, a mí no me afecta para nada, pero soy consciente que a mi hija mayor, por ejemplo, le afecta. ¿Y ahí, en esos momentos dan ganas de dejar todo? Sí, dan sí. Pero ahí es cuando decís, bueno, si la mediocridad puede más que la construcción colectiva, entonces cualquier tonto te saca de la Troya con una foto, ¿no? Es decir, yo lo que no puedo permitir es dejar de ser del humano porque otro quiera que lo deje de ser, que es lo que le dije la última vez que hablé con Esturba, con quien tengo mucho vínculo. Yo entiendo que otro diga que un dirigente sindical tiene que estar en el piso, pasando hambre, mal vestido, hablando mal, pero yo no creo en eso. Yo creo que un dirigente sindical tiene que estar bien formado, tiene que disfrutar de las cosas que conquista para el resto de los trabajadores. Lo mismo, ni más ni menos. Yo creo igual, y en esto me hago cargo de lo que digo,
creo que hay dirigentes sindicales, como hay empresario y empresario, como hay, ¿no? En las redes sociales uno encuentra gente que la verdad que no puede creer qué le pasa por la cabeza y gente que uno hasta genera cierta admiración por sus pensamientos. Creo que en algún momento, responsabilidad de todos, de los dirigentes sindicales, de los medios de comunicación también, de los empresarios, va a haber que dar vuelta, hay que abandonar el tema, no de la lucha de clases como razón filosófica, sino esto de los buenos de un lado y los malos del otro. Y No, me pero parece es que que se eso, genera a veces algún discurso que no favorece no, pero lo que te digo es, si vos construís un discurso desde el odio, recogés odio. Ahora, ¿cuál es el discurso que yo construyo desde el odio? No, por eso ¿No? hablaba de algunos Al dirigentes contrario, sindicales. cuando se estaba armando aquel debate con un solo uruguayo, decía, no, en este país cualquiera se puede expresar. Si no me gusta, lo tengo que contestar en términos de idea, no en términos de insulto. Ahora, claro, después hay una barra que entiende que todo se resuelve con insultos, ¿no? Y bueno, y esta barra, ya te digo, Novik fue el que empezó con eso de sindicar. Cuando querés acordar, es el sindicalista mezclado con el oligarca, ¿viste? Y cuando querés acordar, hay una barra que subjetivamente te odia y no sabe ni por qué. Esta persona no sabía ni por qué. Decime cuál es el mal que hemos hecho, explícamelo, y no sabía explicármelo. No el que sacó la foto, porque ese no fue el que sacó la foto, sino otra persona en un bar. Entonces está. Eso se llama ser chatarra, ¿viste? Es ir a la altura del zócalo. Yo no tengo cómo discutir con alguien que es un cobarde de último. No, pero no sabía la historia esta de que después Claro, además pero lo habían este increpado. otro al menos no es un cobarde, porque No, sí, al lo menos encaró de este frente. otro encaró. Este otro me sacó una foto medio dormido, yo qué sé, medio sonoliento. Además, cualquiera que me conoce sabe que a mí mucho la playa no me gusta. Estoy ahí medio forzado. Pero si me gustara, ¿qué es lo que me impediría ir a la playa? Porque ir a la playa, hoy día que tengo 5 años, mi madre con mucha constancia me llevaba, en esa época salían excursiones de Jacinto Vera a Playa Carrasco. Y eran excursiones por el día, ¿no? Que incluían un almuerzo, y después de ahí mi madre compró su casa en el Fortín cuando la restituyeron, un poco antes que la destituyeran a mi padre, cuando lo ascendieron, y desde ahí vamos al Fortín de Santa Rosa, o sea, a la playa he ido toda la vida. Digamos, no es la cosa que más me guste, porque soy un poco No afecto al con sol. No afecto al sol. Vamos a conversar de otros temas que tenemos para desarrollar. El PIT-CNT de alguna manera ha sido noticia por varios asuntos. Antes quiero preguntarle por algo que sé que a usted hasta un poco no le gusta contestar, pero no puedo dejar de hacer la pregunta porque la verdad me consta también que usted ha sido de alguna manera a veces crítico con esta situación. Lo que pasó en Venezuela con la inhabilitación de los sindicatos estatales. Una locura. Vamos, Venezuela está en un momento muy complejo, muy complejo. Mi familia vive ahí, ¿no? Y yo lo vivo con cierto dolor. He ido muchas veces a Venezuela producto de invitaciones de mi familia y otras veces a estudiar a una universidad que había ahí de trabajadores de América Latina y también a Pozo de Rosa, donde estuvo de profesor Kaplún, el padre de Gabriel, tipo muy querido allí, muy querido, tuvo el éxito Decano de la Facultad de decano Comunicación. de la Facultad de Comunicación. Y vuelta por vuelta me invitaban y iba y aprovechaba, veía a mi familia y estudiaba, y bueno, en la etapa más formativa. Y vi una Venezuela muy pujante, incluso con el cambio de Chávez. Cuando Chávez asumió el gobierno, digamos, ahí hubo una revolución de esperanza de la gente, y en cierta medida eso se vio reflejado después en calidad de vida de las personas, en cantidad de médicos, en viviendas, en políticas. Y bueno, llegamos a este momento donde hay muchos actores jugando de forma muy negativa, ¿no? Para empezar, las decisiones norteamericanas parecen patéticas, ¿no? El propio Trump desmerece la oposición que tenía su asesor en el tema, pero al mismo tiempo el secretario general de la OEA, los países que parecería que quisieran que se hubiera una invasión militar en Venezuela, que eso es trágico, pero al mismo tiempo errores de Maduro que yo los califico de Claro, pues está todo bien. Uno puede decir de tolerar Trump para un desastre, nuestra bloqueo, cabeza. También te todo digo. lo que digo. Pero yo me imagino, como integrante de la causa sindical, y este tema genera a la interna del PIT-CNT distintas visiones. Y yo insisto, estoy hablando con alguien que de repente ha sido, en algún momento cuando ha tenido que decir, como dijo recién, que lo que pasó fue una locura, lo ha dicho.
pero no amerita otra acción, porque cuando pasan otro tipo de eventos, enseguida hay un comunicado, Acá lo que pasó fue algo muy grave, o sea, el gobierno de Venezuela resuelve inhabilitar los sindicatos estatales. Sin duda es muy grave. Lo que pasa es que te colocan en esta circunstancia, ¿no? Vos estás en el medio de una discusión de la OEA de si se habilita una invasión militar o no. A veces no va a pasar. Y mirá, muchas veces sentí decir que no iba a pasar y pasó. En América Latina, ¿no? Panamá, pero en muchos casos. Entonces, digamos, ¿qué pasaría si hay una invasión a Venezuela? Y terrible para Venezuela, terrible para Colombia, terrible para los países cercanos a Venezuela, pero terrible para América Latina toda. Entonces, cuando vos ves que hay una situación de este tipo, tendés a ser más cuidadoso. Yo en cierta medida entiendo a la Cancillería uruguaya, porque la Cancillería uruguaya juega un papel que tiene que ser de cuidado, y en el medio de una campaña electoral, donde todo el mundo tironea. Pero ¿no les pasa algo como lo que de repente dijo Javier Miranda, que es preferimos a veces no meternos para no generar problemas a la interna? ¿A ustedes no les pasa algo parecido? No, no. Porque esto es algo flagrante. Si no pasara en Venezuela y pasara en cualquier otro lado, si lo hiciera Macri, Sí, no sé, salen en caravana para Macri Buenos Aires hace, a protestar. Macri hace sus cosas, ¿no? No digo que no, pero digo, Podría haber armado unas carpetas, mandó un ejército para armar unas carpetas. Pero admito que a mí, para mi gusto, cuando para controlar el orden interno tenés que usar la fuerza exagerada, tenés un problema interno que lo tenés que resolver. El problema es que cada vez que parece que el diálogo va a llevar a una solución, que hay una sola, ¿no? Por más que le demos vuelta al asunto, hay una sola salida ahí. elecciones. Elecciones libres y para todo. Sin inhabilitados. Sin inhabilitado. Entonces Guaidó, Capriles, el que el venga. que quiera, porque vamos a ver, todo el mundo habla de la oposición venezolana como si hubiera una sola oposición. No, hay varias posiciones. Y algunas se odian entre sí. Tienen una historia de enfrentamientos muy larga. Y bueno, yo no sé quién ganaría una elección en Venezuela. Acá hablan como si ya se supiera que la oposición ganaría. Eso no es determinable hoy. Es difícil también No es cuestionar el determinable, sistema ¿no? democrático. El sistema, sobre El todo, sistema que electoral dé garantía. No, el sistema electoral da más garantía que en cualquier parte del mundo. Hablar con Botinelli, invitarlo un día. Sí, no, hace Tiene poquito lo tuvimos. 50 reaseguros. El sistema electoral no es el problema es que los venezolanos tienen que laudar entre una oposición que cuando le tocó ser gobierno fue nefasta, pues digamos, la gente no se olvida del Caracazo, ni se olvida de... Sí, no. Yo Y lo que digo tuvo es, un no momento de ameritaba, gloria aunque sea Chávez. una solidaridad con el sindicato estatal. El PCNT dijera, la verdad, expresamos nuestra solidaridad con los sindicatos estatales venezolanos después que fueran inhabilitados. Bueno, yo siento que el que inhabilita un sindicato debilita la democracia. Los sindicatos no son construidos para que opinen como los gobiernos, ni para que sean oposición a los gobiernos. Son construidos para defender intereses propios de los trabajadores. Si uno inhabilita a los sindicatos, en el mismo error entró Correa, cuando fue presidente de Ecuador. Y alguna vez tuve la oportunidad de decírselo, que era un grave error, que no necesitaba tener sindicatos seguidistas. Por el contrario, que convenía tener sindicatos que fueran revulsivos a la posición de los gobiernos. Aunque el gobierno fuera de izquierda, porque él puede entender que representa los intereses de los trabajadores. Pero los que representan a los trabajadores son los sindicatos, no los gobiernos. Los gobiernos representan a toda la población, a la totalidad de la población, a los empresarios, a los trabajadores, a los cuentapropistas. ¿Me explico? Hablando de eso, porque trascendió en el fin de semana, yo tuve la oportunidad de conversar en el canal con Marcela Audala y bueno, Marcela Audala dio su visión, pero quiero hablar con el presidente del PCNT. Esto de que se está intercediendo de alguna manera para aplacar el conflicto en la intendencia y evitar... ¿No están intercediendo para evitarle problemas a Martín en la campaña? A Martínez, ya no es más el intendente, tiene obras por todos lados, yo qué sé. Martínez tiene herramientas para defenderse. Nosotros tenemos un conflicto de trabajadores municipales vinculado a 2 o 3 temas. Ya en el 1 de mayo, bastante alejado de la campaña electoral, le habíamos advertido a la intendencia que no íbamos a admitir que se rompiera ninguna huelga en la intendencia. Después tuvimos unas cuantas charlas con Dicandia, a quien tengo el respeto porque él encaró el tema de forma positiva, digamos, en vez de tomarlo como una crítica que no lo era, dijo, bueno, si hay un problema, conversémoslo. Y fuimos buscándole la vuelta para ver si se podía
suspender primero y Marcelo después se colocó dentro de la negociación para ver si se encuentra un camino que permita terminar con un conflicto que desgasta al sindicato, básicamente, ¿no? Desde nuestro punto de vista. Entonces, ¿es para solucionar los problemas Martínez? No, es para tratar de que los trabajadores municipales resuelvan un conflicto que es muy largo en el tiempo, y los conflictos muy largos en el tiempo tienden a desgastar. Entonces, claro, que el PIT-CNT se participe ahora es una casualidad, ¿no? El PIT-CNT estuvo el año pasado, estuvo el año anterior, estuvo el primer año, estuvo todos los años del gobierno Martínez. Y no mediando. No, tratando de contribuir con el sindicato municipal a encontrar una solución, que eso no quiere decir después compartir las posiciones todas del sindicato municipal, porque eso es obvio que no sucede. Pero en cualquier circunstancia somos Adión es parte del movimiento sindical y el movimiento sindical tiene que trabajar para intentar solucionar un problema que Adión tiene hace largo tiempo, ¿no? Y es independiente de quién tiene la razón, porque a veces se busca demasiado la razón. Y lo que hay que buscar en esos casos es la solución, lo que permita que los trabajadores y la administración puedan tener un vínculo adecuado, ¿no? ¿Y cómo están manejando la interna del PIT-CNT con esos grupos que de alguna manera empiezan a ver con malos ojos los sindicatos policiales? Bueno, Que siempre... hasta incluso hablan de la posibilidad de excluirlo del PIT-CNT. Bueno, fueron una minoría los sindicatos que plantearon esto, ¿no? Y la enorme mayoría planteó posponer la discusión del tema en su totalidad. Yo creo que es un gran avance de que haya, vamos por parte, ¿no? Un gran avance de que haya sindicatos policiales. Ahí van a llegar al Congreso con 9.000 afiliados. Pero mucho lo cual hace impensable excluir a 9.000 trabajadores. No, pero supongamos que sí. Pero lo primero, lo positivo, hay sindicatos en la policía que mañana van a firmar un convenio con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Trabajo sobre hora de 222. Y eso es un avance en sí mismo, las conquistas de los trabajadores a través de los sindicatos de la policía. Tema 2. Están afiliados al PIT-CNT la enorme mayoría de los sindicalizados policiales. Y esto es una decisión, es que la central sindical los representa. Yo he conversado con ellos hoy mismo y ellos dicen que han sentido en el PIT-CNT en general que son bienvenidos, que son tratados como compañeros, que se los ha tratado en todos estos años, más de 9 años, de colocar dentro de una organización que obviamente no comprendían y que no conocían, y que ellos hoy se sienten parte de la organización. Y en tercer lugar, hubo un diferendo en torno a una circunstancia que sucedió acá cerca, sí, y que no se va a resolver votando una sanción, sino se va a resolver votando... Los sindicatos policiales se sintieron de alguna manera no considerados cuando el PIT-CNT emite un comunicado donde pide que se castigue duramente a lo que se consideran excesivas represiones por parte de la policía. El comunicado dice que se estudie, que se analice y en el caso de existir exceso, que se castigue. Yo todo el comunicado del PIT-CNT lo comparto, de pe a pa. ¿Y no se debió haber consultado Creo al sindicato que policial? Tiene un problema, que no toma en cuenta la agresión al policía. Y desde mi punto de vista, si se agrede a un compañero mío, este sea policía, este sea taxista, este sea ferroviario, este sea maestro o de cualquier otra profesión, es una agresión hacia mí. Entonces, esa parte debió haber estado contemplada en el documento PIT-CNT. ¿Por qué no estuvo? Bueno, porque en el apuro de sacar un comunicado muchas veces se cometen errores o se dejan huecos, no hay por qué cuestionarse. Y el sindicato sintió que tenía que respaldar a ese compañero y a otros. Pero también admite que pero también me han dicho a mí que ellos no comparten la represión exagerada, que tiene que ser una cosa que tiene que ser algo que hay que evitar en todos los casos. Y bueno, a veces lo que pasa es que reciben órdenes, ¿no? Y esto hay que saber, es una fuerza que es muy vertical. Ahora, aún siendo vertical, nosotros nos dan, cualquiera que haya vivido la postdictadura, el filtro y algunas acciones sindicales, digamos, la represión durísima. Acá en estos últimos años nosotros vemos que cuando actúa la policía en general lo hace criteriosamente. Para mí en este caso se excedió, por eso digo que se excedió. Por eso digo que comparto la declaración del PIT-CNT, creo que simplemente tiene una renguera. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer el PIT-CNT? Generar más problemas, no, tiene que ir a la búsqueda de una solución, decir, bueno, ¿cómo nos vamos a comportar de aquí en más cuando esto suceda, si es que sucede? Porque finalmente este no era un pleito entre una movilización del PIT-CNT y la policía que paraba determinada movilización. Este era un pleito entre organizaciones que no sabemos cuáles son, que convocaron a esta marcha anti-UPM,
y un policía que estaba parado custodiando el local del Banco Seguro del Estado. Lamentablemente me quedan menos de 2 minutos para hacer esta pregunta que para mí es un tema en sí mismo y la verdad me hubiera gustado tener más, pero hemos abordado varios asuntos de la charla, me parece que fue muy provechoso. Estamos en plena campaña electoral. Muchas veces se lo acusó al PIT-CNT por izquierda y por derecha de ser que como que el PIT-CNT se ha mimetizado mucho con el Frente Amplio, con el gobierno. En la campaña electoral pasada hubo alguna frase del PIT-CNT como que era ningún trabajador debería votar a la derecha o algo que lo perjudique. Y usted recordará la polémica que hubo en torno a esa frase. ¿Mantiene ese postulado? Y yo pienso que ningún trabajador debería votar contra alguien que le diga que los consejos de salario no van a tener ajustes salariales dentro del tripartismo. ¿Y eso Porque eso es volver a los 90. Bueno, por ejemplo, Talvi, el asesor de Talvi, Fernando Pérez Tabó. Entonces, yo digo no votar a Talvi, no. Yo digo, si Talvi no tendrá que reflexionar sobre cambiar esa posición. Bueno, pero usted está diciendo frase que de la calle, ningún trabajador debería votar lo que sostiene Talvi. Sí. Lo que una regla de 3 simple Pérez es... Tabó. Yo pienso, Pérez una regla no de 3 sé simple si es no votar a Talvi. He leído el programa laboral de Talvi y da pavor. Realmente da pavor. Dice, la reforma laboral tiene que ser a la francesa. Y en Francia es un caos. La aplicación de esa reforma laboral y previsional ha traído como consecuencia la movilización de cientos de miles de chalecos amarillos. Digamos, es como si vivieran en otro planeta, como si no vieran estas realidades. Hace poco se abrazaban a las políticas de Macri. Entonces, digamos, si vos me decís ni un solo voto al neoliberalismo, yo esa frase la suscribo de pie a cabeza. ¿Y quién representa el neoliberalismo en nuestro país, en la campaña? En varias posiciones. Pero si las digo, mañana me van a acusar de que perdí la independencia. Ahora, una cosa que está clara es, si yo te dijera el movimiento sindical, ¿vos dónde lo ubicás? ¿En la izquierda o en la derecha? A vos que sos periodista, ¿dónde lo ubicás? Yo también. Y no es por casualidad. Después no me pregunte dónde ubico al Frente Amplio. No, es una discusión un poco más. Sindical. No, por eso le digo. Y el movimiento sindical viene de corrientes anarquistas, de corrientes cristianas de izquierda, básicamente de los demócratas cristianos, de corrientes marxistas-leninistas, de corrientes vinculadas al socialismo. Es decir, el movimiento sindical es clasista y se define así, no solo por el tema de lucha de clases, sino porque es una clase que quiere ser defensora de los trabajadores. Y lógicamente eso entra en contradicción muchas veces con intereses de empresarios, con intereses de personas poderosas. Y esto naturalmente se refleja en la sociedad. Ahora, si el PIT-CNT cometiera el error de decirle a la gente que votar, yo ahí me opondría. Pero decirle a la gente, lea los programas y fíjese, porque después cuando se lo perjudique, usted no me puede venir a decir a mí, pues digamos, si un programa dice, yo no quiero fijar los salarios dentro del Consejo de Salarios, acá mismo en la radio, los que están por encima del laudo por categoría van a ajustar cuando lleguen al mínimo. Es que esto ya nos pasó. Y es más, el movimiento sindical lo subestimó. Yo soy autocrítico con lo que hicimos en los 90, porque creímos que la negociación libre y voluntaria la podíamos llevar en el entendimiento entre empresarios y trabajadores, y como consecuencia casi el 80% de los trabajadores no tuvo negociación colectiva. Entonces, este error no lo vamos a cometer más. Puede ser que nos ganen, pero nos tienen que ganar, ¿no? Si gana los postulados neoliberales, va a ser un... No, si se aplicaran las medidas estas, sin duda va a haber conflictividad. Si el movimiento sindical va a ser la clave de la gobernabilidad, porque digamos, uno discute con los politólogos, ¿no?, que tienen todo el derecho a opinar, con lo que los candidatos opinan de lo que dicen los politólogos, entonces cuando querés acordar estás discutiendo si la calle tiene que compartir el poder con el movimiento sindical si ganara. ¿Y quién le pidió eso? ¿Vos sentiste que el movimiento sindical en alguna oratoria, en alguna manifestación de su presidencia o de su secretaría general... No, va larguísimo, pero bueno, está el tema de la representatividad, ¿no?, en algunos organismos. Educación, por ejemplo. Sí, pero es 1 en 5. En educación 1 en 5, en salud 1 en 5. Vos decís que 1 en 5 dirige un organismo, pero hemos perdido la cordura. Ahí sí voy a la aritmética que se ha nombrado en las últimas horas. Es el 20%. Las ocupaciones, usted vio que Wichek me corrigió que no eran 8 en 200.000, porque hay 100.000 que son unipersonales y en vez de 8 eran 12. 12 en 100.000. ¿Usted cree que si nos dijeran a usted, a mí, que algún problema de lo que vamos a tener en el futuro, la posibilidad de tenerlo es 0.00012 sería un problema?
Fernando Pereira, le agradecemos ¿Sería? su presencia. No, creo que no. Para mí tampoco. Le agradecemos por su presencia. Con ustedes nos reencontramos mañana en una entrevista 930. Que pasen 28.